Queridos amigos que nos ven, espero que por la gracia de Dios estén muy, pero muy bien. En esta semana, en este mes, vamos a tocar un tema muy especial, muy importante, el tema sobre el origen del pecado, el pecado, el pecado. Y antes de abrir la palabra de Dios, los quiero invitar para que podamos orar, pedirle a Dios sabiduría, inteligencia, que podamos entender y comprender lo que Dios tiene a través de su palabra en este mes. Inclinemos nuestros rostros para orar. Nuestro Dios y Padre celestial, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Padre, en este momento que vamos a abrir tu palabra, que vamos a estudiarla, un tema especial, difícil, rogamos que tu presencia, tu Espíritu Santo, esté en cada uno de nosotros, nuestros hermanos, amigos, familia que nos ven. Tú puedas hacer un milagro, obrar para que podamos entender el problema, la situación, el origen, el pecado. Y solamente tú nos puedes ayudar. Bendice a cada hermano, familiar y amigo que nos ven. Cuídalos y protégelos. Y danos la sabiduría para entenderla y para explicarla. En el nombre de Jesús. Amén. El pecado. Quizás usted y yo pertenecemos a la minoría que creemos que existe el pecado. Sí, y no se sorprenda si digo que la minoría que creemos que existe el pecado. Porque para muchas personas el concepto del pecado es algo que está pasado de moda o que está obsoleto. Y es porque vivimos en un tiempo de libertad o de libertinaje. Para el resto de la gente, ellos creen que no existe el pecado. En general, piensan que pecadores deben ser los asesinos, los secuestradores, los violadores, los terroristas. Pero ninguno de ellos, o sea, ellos no creen que son pecadores. ¿Saben? Al ver alrededor que vivimos en una época que todo parece ser mal, no parece ser malo, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Todo está permitido. Por ejemplo, y si usted da una opinión de algo que está de moda, lo toman como loco. Un ejemplo es, por ejemplo, si nosotros decimos, o usted y yo, no estamos de acuerdo con el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Si usted dice que no está de acuerdo en el matrimonio homosexual, un hombre con hombre, una mujer con mujer, ¡wow! Gritan. Dicen que usted está pasado de moda, que usted es un retrógrado, que está todavía en la época de los dinosaurios. Es una época de confusión. ¿Saben? Valga la redundancia, en esta época de confusión, la gente todavía está buscando preguntas. Hay gente que se pregunta de dónde salió el virus. El virus lo hicieron los chinos, los rusos. O hay gente que dice que los mismos americanos. O hay gente que dice que son teorías de conspiración. Lo que quiero decir es que a pesar de todo esto, la gente ha visto alrededor cómo mueren amigos, cómo mueren familiares, cómo mueren personas y de todas maneras no lo creen. Pasan por alto, dicen que eso es mentira. Así sucede con el pecado. Vemos todas las consecuencias, vemos todo lo que está pasando y todavía no creemos que existe el pecado. Pero esa misma persona que no cree que existe el pecado son las personas que más preguntas se hacen. Por ejemplo, si Dios es bueno, ¿por qué existe el pecado, el mal? Si Dios hizo todo bueno, ¿por qué los inocentes mueren o son violados? ¿O por qué mueren niños en guerras que no tienen nada que ver? En otras palabras, no creen en el pecado, pero quieren culpar a alguien de lo que está pasando o de lo que sucede.
Para muchos el origen del pecado y el porqué de su existencia es causa de gran perplejidad. Ven la obra del mal con sus terribles resultados de dolor y desolación. Se preguntan cómo puede existir todo esto bajo la soberanía de aquel cuya sabiduría, poder y amor son infinitos. ¿Cómo es posible que un Dios poderoso, grande, permita todo esto? Y eso es lo que queremos en el día de hoy explicar. Queremos mostrar cómo fue que se originó el pecado. Apocalipsis, quiero invitarlos a abrir en la palabra de Dios, en la Biblia, en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. Apocalipsis 5, 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era miles de millares y 10,000 veces 10,000. ¡Wow! Al ver este texto, al leer este texto, nos damos cuenta que Dios creó millones de millones, 10 millones de millones, 10 veces 10,000. Una cantidad de ángeles inmensa. Y los creó perfectos. Perfectos. Quiere decir que no estamos hablando de uno, de dos, sino de millones de ángeles que Dios creó, lo dice la palabra de Dios. En este día, en este momento, quiero explicar mínimo por qué hablamos de esto. Porque el pecado, vamos a ver que comenzó en el cielo y comenzó en un ángel. Y quiero mostrarles más o menos unas 4 diferencias entre los ángeles y los seres humanos. En Salmo capítulo 8, Salmo 8, versículo 4 y 5 dice, Salmo 8, 4 y 5. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Lo has hecho poco mayor que los ángeles. A los hombres los has hecho poco, perdón, a los hombres los has hecho poco menor que a los ángeles. En otras palabras, los ángeles están un poco más alto que los hombres, que nosotros los hombres. Y los ha coronado de gloria. Entonces, primera cosa es que los ángeles están por encima de nosotros. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dios creó a los ángeles para tener una relación especial con ellos. Una relación de amor y de servicio. En otras palabras, fíjese que cuando Dios quería revelarle a Juan algo, aunque lo podía hacer, mandó un ángel para que le revelara. En otras palabras, la relación que existe entre los ángeles y Dios es una relación especial y es una relación que también Dios quiere tener con nosotros, pero los ángeles adoran y aman por voluntad propia. Así que un poco mayor y tienen una relación con Dios. En el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 14. Hebreos 1, 14 dice así. ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Los que son obedientes a Dios. Los ángeles son obedientes a Dios y tienen poderes sobrenaturales. Y en esta lucha que existe entre el bien y el mal, Dios los manda como ministros, como espíritus que ministran a aquellos que van a heredar el reino de los cielos. En este conflicto Dios cuida de su pueblo, de su gente, y usa a estos ángeles. Así que estos ángeles no solamente son mayor que nosotros, sino que también tienen una relación con Dios y ministran, ayudando a su pueblo, cuidándolo, protegiéndole en este gran conflicto.
En Génesis capítulo 18 y 19, no lo vamos a leer por el tiempo y porque son capítulos largos. Pero en el Génesis capítulo 18 y 19 se presentan los ángeles delante de Abraham en forma de hombres, de viajeros. Y en el capítulo 19 se presentan delante de Lot como personas que vienen a llegar al pueblo, llegan a Sodoma. En otras palabras, los ángeles tienen, aunque son espirituales, se pueden transformar en seres humanos. ¿Para qué? Toman esa forma de seres humanos con características humanas para llevar un mensaje, para acompañar a un ser humano o para ayudar. Así que estas son unas pocas características que los ángeles tienen. ¿Y por qué hablamos de estas características? Hablamos de estas características que tienen los ángeles porque desafortunadamente en un ángel con estas características y aún mayor fue donde se originó el pecado. ¿Saben? Los ángeles tienen libre albedrío. Ellos tienen la libertad de decidir y han decidido amar a Dios. Pero el pecado es algo que nosotros no podemos explicar. El pecado se le llama en la Biblia el misterio de la iniquidad. Quiero leer con ustedes para que podamos entender el libro de Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Versículo 12 al 17. Ezequiel 28 y Isaías hablan proféticamente sobre el emperador de Tiro. Pero no están hablando solamente de Tiro, es una profecía, pero están refiriendo a alguien y es lo que vamos a ver aquí. Ezequiel 28, 12 dice: Hijo de hombre, levántate, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y cavado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelia, topacio, jaspe, crisólito, berilio, onice, de zafiro, carburo, esmeralda, oro, los primores de tu tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti desde el día de la creación. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto era en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Como vemos aquí, Dios tiene querubines. Y dice la palabra de Dios en Isaías 36, 17, que Dios mora en medio de los querubines. Y dice que este querubín, que se llama Luzbel, Lucifer, tenía tres características. El versículo 12 lo dice ahí, volvamos al versículo 12, dice: tú eras sello de perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Wow, hermanos. Un ángel, el querubín, tenía estas tres características: perfecto, hermoso y sabio. Y estaba el querubín, por eso dice en Isaías que Dios, el Dios de Israel que mora entre querubín, estaba juntamente ahí en el trono de Dios, en el santuario, cubriendo el arca. Miren lo que dice Isaías 14, ahorita lo explicamos, Isaías 14, del 12 al 14. ¿Cómo caíste? Isaías capítulo 14, del 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana?
Cortado fuiste por la tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Y levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. En otras palabras, estos dos textos que hemos leído, aquí es donde se origina el mal. En un ángel sabio, perfecto y hermoso. Se empezó a enaltecer. El orgullo, la codicia, la envidia, la rebelión y la mentira entró en su corazón. Este ángel vivía en la presencia de Dios, estaba con Dios ahí. Por eso dice en el monte de Dios, en el trono. Y sucede que él veía que el Padre y Jesús hablaban, platicaban, hacían planes para crear mundos, para ir a otros lugares. Pero a él no lo tenían en cuenta. Y se empezó a entrar soberbia, envidia, orgullo. Estas palabras, pero la gente cuando dice que es que yo no soy pecador, porque yo no mato, yo no soy un criminal en serie, un violador, no sé si fíjese que aquí Luzbero, Lucifer, que significa ángel de luz o hijo de la mañana, no mató a nadie, no era un asesino en serie, no era una persona que estaba buscando a quien haber robar. En su corazón entró la envidia. ¿Será que hay algún envidioso? En su corazón entró el orgullo, la soberbia. Un ser creado quería ser como el creador, quería estar en la posición del creador y estaba ahí con el otro querubín cubriendo el propiciatorio, donde está la ley santa de Dios. Oh, hermanos, el pecado nació en el ángel que después de Cristo ha sido el más honrado por Dios y el más exaltado en honor y en gloria entre los habitantes del cielo. Antes de su caída, Lucifer era primero de los querubines que cubrían el propiciatorio, santo y sin mácula. El mal nació en el corazón de este ángel, pero tristemente no se quedó solamente en él. Comenzó a hablar mal del carácter de Dios, de su ley. Insinuó a los ángeles el deseo que tenía. Lucifer convocó a los ángeles y les dijo que él no se inclinaría más ante Cristo, que tomaría para sí la honra que debía haberlo conferido. Sería el caudillo de todos los que estuvieran dispuestos a seguirlo y a obedecer su voz. De esta manera se extendió a un tercero de los ángeles. Déjenme explicar, mis queridos amigos y hermanos. El ángel, querubín protector, perfecto, hermoso, sabio, que cubría el propiciatorio, cuando vio que no lo tenían en cuenta, empezó a hablar mal de la ley de Dios. Empezó a decir que la ley de Dios, que Dios era un Dios injusto, que Dios no estaba haciendo lo correcto porque no lo tenía en cuenta a él. En otras palabras, pecado es transgredir contra la ley. Mucha gente dice, no, es que la ley se clavó en la cruz. Pero fíjense que el diablo empezó desde el principio a transgredir contra la ley de Dios, contra el carácter de Dios. Así que si usted es uno de los que transgrede la ley, ojo, ¿a quién está siguiendo? Porque el que empezó a transgredir la ley fue Lucifer, Luzbel. Otra cosa, hermanos, empezó en su envidia, orgullo, en su coraje. Este ángel empezó a difamar el carácter, el nombre de Dios. Por eso se llama una iniquidad. En él comenzó el mal, el pecado. Pero aquí surge una pregunta. Si Dios es poderoso, si Dios es creador,
¿Por qué no lo destruyó? Y así nos hubiéramos quitado de tantos problemas y pecados. El problema, hermanos, es que lo que estaba en juego era el carácter de Dios. El diablo le había dicho, Lucifer le había dicho a los demás ángeles, Dios es injusto, la ley es injusta, es incorrecto, Él no es amor como dice. Pero hermanos, Dios les había dado un libre albedrío, les había dado la oportunidad de poder escoger servirlo por amor o no. Entonces, como se estaba jugando el carácter de Dios, Dios no lo destruyó. ¿Por qué no lo destruyó? ¿Por qué no lo desapareció? E hizo más ángeles, al cabo que Dios tiene el poder. Ah, mis queridos hermanos, como era el carácter de Dios que estaba en juego, Dios permitió que Luzbel empezara a hablar mal de la ley de Dios, del carácter. En otras palabras, Dios quería que con el tiempo los ángeles y los mundos creados se dieran cuenta realmente cuál era la intención del diablo, cuál era el carácter del diablo y realmente cuál es el carácter de Dios. Porque si Dios hubiera hecho desaparecer a Satanás con su legión, a Lucifer, los demás ángeles dirán, wow, en verdad que tiene razón Lucifer, Dios es malo. No nos dio ni oportunidad de escoger si le servimos o no le servimos. ¿Saben? Lucifer no se quedó ahí solito. Leímos que empezó a decirle. Vamos al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 4. Apocalipsis 12, 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y los arrojó a la tierra. Hermanos, hubo una guerra en el cielo. Miguel, que es Cristo, peleó contra el dragón y sus ángeles y fueron arrojados. Ya no hubo más lugar. ¿Saben? Un libro que es muy bonito que me gusta leer que se llama Historia de Redención. Dice que los ángeles buenos, estaba Lucifer y aquí estaba Dios. Y Lucifer empezó a regar la pandemia, a hablar mal de Dios, a mal de la ley. Y empezó a convencerlos y a convencerlos. Pero los ángeles buenos le decían a los ángeles que estaban en duda que no se fueran, que todavía había tiempo de arrepentirse. Pero llegó el momento en que tuvieron que tomar la decisión. A veces nosotros tenemos que tomar la decisión a quién seguimos. ¿A Dios o al enemigo? Y entonces hubo una guerra. Y Dios los echó del cielo. Queridos hermanos y amigos, Satanás es astuto. Y no solamente en él empezó el pecado, sino que engañó la tercera parte de los ángeles. El problema es que muchos creemos que el diablo, dice un dicho por ahí que el diablo no es como lo pintan, rojo, con cachos, cuernos, con cola. No, es un ángel de luz, caído, pero es un ángel de luz. ¿Saben, queridos hermanos? Un libro especial que se llama La Historia de la Redención dice que Dios, el Padre y el Hijo resolvieron crear el mundo. El Padre consultó con su Hijo respecto a la ejecución inmediata de su propósito de crear al hombre para que habitase la tierra. Probaría al hombre de modo que demostrara su lealtad antes de concederle eterna seguridad. Si soportaba la prueba de Dios, que Dios creyese más a propósito,
llegaría a ser igual a los ángeles. Gozaría del favor de Dios, conversaría con los ángeles y ellos con él. No creyó oportuno colocar al hombre en la imposibilidad de desobedecer. El Padre y el Hijo emprendieron la grandiosa y admirable obra que habían proyectado. La tierra surgió de las manos del Creador sobremanera hermosa. Había montañas, colinas, llanuras, e interpolados entre ellas ríos extendidos de agua. La tierra no era una dilatada llanura, sino que la monotonía del paisaje estaba quebrada por colinas y montañas, no altas ni abruptas como ahora, sino de regular y hermosa configuración. En su envidia al ver la hermosa creación de Dios y la feliz pareja que gozaba de compañía de los ángeles, el diablo se sintió frustrado y pidió una audiencia con Jesús. Pero ya era demasiado tarde. Ya había ido muy lejos. El problema es que él quería que lo colocaran nuevamente en su puesto de querubín protector. En otras palabras, no se había arrepentido. Él era pidiendo perdón para ser restaurado, por miedo a no tener el puesto que era, pero no porque se había arrepentido de corazón. En el libro de la historia de la redención dice que Jesús lloró y dijo que no podía más, que el pecado tenía que salir del cielo para siempre. Entonces, él vio el nuevo planeta Tierra, vio cómo esa alegría de los ángeles, del Padre, el Hijo, con la nueva criatura, con Adán y Eva. Y como él es envidioso, le entró una envidia, le entró un celo, orgullo, y se propuso destruir la creación de Dios. No solamente ya llevaba la tercera parte de los ángeles, sino que se propuso destruir, escuchen hermanos, la creación de Dios. Reunió a sus ángeles y les dijo, mire, voy a destruir, voy a quitarle ese gozo y esa alegría a los nuevos seres del planeta Tierra, Adán y Eva. Pero a ninguno de ustedes les voy a dar el trabajo, yo mismo lo voy a hacer. Queridos hermanos, se propuso destruir al ser humano y hacerlo pecar. Hoy en día, el diablo no solamente paró en el Edén, sino que sigue hoy en día tratando de destruir familias, hogares, jóvenes y adultos. Cuidado, él es muy hermoso, es perfecto, era perfecto, pero tiene mucha sabiduría. Y esa sabiduría no la usa para cosas buenas, sino para destruirte a ti, para destruirme a mí, para destruir a este mundo, para destruir la familia, a los jóvenes. El pecado es un misterio que entró por un ángel hermoso, perfecto y sabio. Un ángel que estaba al lado de Dios. Se llama el misterio de iniquidad. Y en el próximo tema vamos a tocar cómo este ángel de luz caído, echado del cielo, vino a visitar a Adán y a Eva para hacerlos pecar. Queridos hermanos y amigos, el pecado existe. Y tú sabes porque lo ves aquí en la tierra. Ves cómo el hombre se está cayendo a pedazos. Por un año puso al planeta Tierra los gobernantes a temblar. No sabían qué hacer. El pecado existe. Es una realidad. Si tú eres uno de los que le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, déjeme decirle que el pecado existe.
Dios no escribió la Biblia para argumentar ni refutar. Solamente Dios la escribió para demostrarle que del Génesis al Apocalipsis hay una gran tela que cortar. Y es la vida del hombre desde que cayó. Pero que cuando hizo el mundo perfecto y el enemigo convenció a la pareja para que pecara, Dios también al final va a ser un nuevo jardín del Edén, una nueva patria celestial. El pecado existe, pero hay solución. Cristo Jesús. Queridos hermanos y amigos, no te olvides. El segundo tema es cómo entró el pecado en el planeta Tierra. Cómo nos llegó a nosotros. Tengamos una oración para terminar. Padre, gracias. Te agradecemos por tu palabra. Te suplicamos que nos ayude a entender y a comprender cada día más que verdaderamente vivimos en un mundo de pecado, que es una realidad. Dando la sabiduría y la inteligencia para entenderlo y que podamos, oh Dios, con tu ayuda vencerlo. En el nombre de Jesús.